¿Cómo les va, chicos? Me da gusto saludarlos nuevamente. Vamos a resolver un problema que involucra la ley de inducción de Faraday para determinar la corriente a través de una espira en un campo magnético. El problema dice así. Una bobina de 20 centímetros de lado está construida por 15 vueltas de alambre de cobre. La bobina se mueve con una rapidez de 3 metros sobre segundo para ingresar a un campo magnético uniforme de magnitud de 0.4 teslas, como se muestra en la figura. Calcule el área que está siendo afectada por el campo magnético en función de X. Determine una expresión que define el flujo de campo magnético en la espira en función de X. Calcule el valor de la FEM inducida en la bobina. El problema entonces me pide que determine cuál es el valor, primero, del área que está siendo afectada por el campo magnético en función de X. Noten que en la figura, el área que está siendo afectada por el campo magnético es esta porción de aquí. Dado de que esta espira es cuadrada, entonces los 20 centímetros que tiene de longitud, al restarle a X, me permiten definir que la longitud en esta parte es de 20 centímetros menos X centímetros, mientras que esta es de 20 centímetros. Por lo tanto, el área la podemos localizar de esta manera bastante sencilla. El área es entonces, en función de X, igual a la base, que ya vimos que sería 20 centímetros, o sea 0.2, menos X centímetros, que sería X 100 para escribirlo en metros, por 0.2. Por lo tanto, el área, ya en función de X, de la parte que está siendo afectada por el campo magnético, estaría dada por 0.04 menos 0.002 X. Y ahí tenemos entonces la expresión que define el área en términos de X. Vamos con el inciso B. El inciso B me pide que determine una expresión que define el flujo de campo magnético. Debemos recordar entonces que el flujo de campo magnético es una expresión que se calcula como el producto entre el campo magnético, el área y el coseno del ángulo, que se define como el ángulo es el ángulo formado entre el vector perpendicular a la espira y la dirección del campo magnético. En este caso, como el campo magnético está entrando a la pantalla, podemos definir que el vector área apunte también en la dirección del campo magnético y por lo tanto este ángulo sería 0. Finalmente, entonces el flujo de campo magnético, como en este caso es un conjunto de espiras, estaría dado por el valor de las espiras, que es de 5, 20, no es cierto, es 15 vueltas, perdón. 15 vueltas por el valor del campo magnético, que el problema me dice que es de 0.4 teslas, por el valor del área, y el valor del área ya he calculado anteriormente, 0.04 menos 0.002 por X, por el coseno del ángulo, que ya definimos que es un ángulo 0, y por lo tanto el coseno es 1. El campo magnético entonces en función de X lo hemos localizado, pero en el flujo de campo magnético como 15 veces por 0.4 por 0.04 menos 0.002x, ¿sí? En función de x, solo que aquí ya no agregué en función de x. Entonces ahí tenemos nuestra expresión. Por último, el problema me pide que determine el valor de la FEM inducida en la bobina. Entonces este valor, debemos recordar que de la ley de inducción de Faraday, la derivada del flujo de campo magnético respecto al tiempo me define, el negativo de esto me define la FEM. En este caso entonces la FEM sería el negativo de la derivada con respecto al tiempo de la expresión 15 por 0.4 por 0.04 menos 0.002 x. Observen de que tenemos algunas expresiones que son constantes. Estas pueden salir de la expresión y derivamos únicamente esto. La derivada de esta expresión es 0 y me queda finalmente la derivada de esto. Por lo tanto, la FEM
sería igual. Observen también que menos por menos me da más. Por lo tanto, queda aquí 15, que es el número de vueltas, por 0.4, multiplicado por 0.002 por la derivada de x respecto al tiempo. Entonces, la FEM sería 15 por 0.4 por 0.002 por la derivada de x respecto al tiempo. Observen que x es esta expresión. Entonces, ¿cómo varía x en el tiempo? Como la bobina se ingresa a una razón de 3 metros sobre segundo, entonces x decrece también a esta misma razón, a 3 metros sobre segundo. Por lo tanto, aquí podemos escribir que x decrece a menos 3 metros sobre segundo. Al ingresar estos valores a una calculadora, obtenemos que la FEM inducida es de menos 0.036 voltios. Y así hemos resuelto nuestro problema.